Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto poder saludarlos, una nueva semana, compartir un nuevo video con ustedes, recorriendo las Sagradas Escrituras, recorriendo la Biblia. Arrancamos hace casi un año, allá por Génesis 1. Hoy vamos a considerar ya desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el 30, ¿no? Vamos a tomar 5 capítulos juntos en esta oportunidad. Estamos un poco atacados por un estado gripal, ¿no? Así que bueno, le pedimos disculpas si no sale como siempre, pero bueno, haremos lo mejor de nuestra parte para poder presentar este tema. No queríamos dejar de grabar, queríamos compartir con ustedes en esta semana el tema como lo venimos haciendo cada 7 días. Capítulo 25 del libro de Éxodo, comienza allí la narración de un tema importante por las connotaciones que tiene. Si me preguntan a mí en lo personal, yo creo que es uno de los temas más importantes que nosotros encontramos en la Biblia, porque es un tema que tiene que ver con el plan de salvación, pero también tiene que ver con nuestra vinculación diaria con Cristo, ¿no? Con nuestra vinculación diaria o nuestro relacionamiento diario con Dios. Es un tema de absoluta importancia el que nosotros vamos a considerar en esta oportunidad. El capítulo 25 de Éxodo comienza hablando del santuario, ¿no? Dice: el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que me traigan una ofrenda, la recibirán de todo el que la traiga voluntariamente de corazón. Aquí entre paréntesis, en alguna oportunidad seguramente vamos a hablar, pero hay un principio muy interesante, ¿no?, acerca de las ofrendas. Habla de una ofrenda voluntaria y de corazón. Ese es el tipo de ofrenda que Dios siempre requiere, ¿no? De manera voluntaria y de corazón. Esta ofrenda también tenía un propósito. En el versículo 8 dice: y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Y en este propósito se pone de manifiesto la idea que Dios tenía desde un principio, ¿no? Nosotros venimos estudiando en Éxodo, desde el capítulo 1, cómo Dios llama a Moisés primero para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia, para darles una tierra. Pero en todo esto el propósito de Dios era muy definido. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y con este mandato de construir el santuario se iba a materializar este deseo de Dios, ¿no?, de poder habitar en medio de su pueblo. Por eso en el versículo 8 dice: me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Y el versículo 9 dice: harás el santuario y su mobiliario conforme al modelo que te mostraré. Y ahí Dios le muestra a Moisés, ¿no?, cómo debía construirse este santuario, y le va a dar una serie de detalles que resultan realmente impresionantes, ¿no? Porque hasta en el más mínimo detalle Dios le va a indicar cómo tenía que ser construido ese santuario. Y también en el más mínimo, eso lo vemos en los capítulos 25, 26 y 27, ¿no? Todos los detalles que yo les recomiendo que ustedes lo puedan leer completo de sus Biblias, para ver realmente cómo Dios está en cada pequeña cosa en la construcción de ese santuario. Y todo tenía un simbolismo, todo tenía un propósito. Y en los capítulos 29, ¿no?, 28 y 29, nos encontramos también con cómo Dios instaura el sacerdocio, ¿no?, a través de Aarón y de sus hijos, y cómo Dios también da instrucciones para las vestimentas de los sacerdotes, para cómo tenían que realizar las ofrendas o los sacrificios. O sea, todo tenía un orden, todo tenía un propósito, y todo Dios se lo muestra a Moisés cómo tenía que hacerlo, ¿no? Pero acá la palabra clave sobre la cual va a girar el tema que nosotros vamos a compartir, y que yo les dije que tenía un impacto realmente muy profundo acerca de nuestra salvación y de la relación que nosotros tenemos con Jesús. La palabra clave es: el versículo 9, que dice: harás el santuario y su mobiliario conforme al modelo que te mostraré. Esa es la palabra clave. Antes de comenzar a desarrollar esta idea, muy brevemente, en un minutito, recorriendo nada más que los subtítulos que yo tengo aquí en mi Biblia, quiero mencionar, ¿no?, cada una de las partes que componían, o de los elementos o del mobiliario que componía este santuario. El versículo 10 habla del arca del testimonio. Quizás lo más importante que se encontraba dentro del santuario era el arca del testimonio, que era como un cofre
¿no? Por decirlo con nuestras palabras, en el cual Dios iba a colocar allí su ley, ¿no? Las tablas con los 10 mandamientos. En el versículo 10 dice, harán también un arca de madera de acacia, le da las medidas, cómo tenía que ser. En el versículo 11 dice, la cubrirás de oro. En el versículo 17 habla del propiciatorio y los querubines, que para que nosotros lo entendamos en un término sencillo, es como si fuera la tapa, ¿no? de ese cofre, la tapa del arca, la parte superior, lo que cerraba, ¿no? y cubría el arca con las tablas de los mandamientos, era el propiciatorio. El versículo 17 dice, harás un propiciatorio de oro. El 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y desde allí me declararé a ti, es decir, desde allí se iba a manifestar la presencia de Dios para su pueblo. El versículo 23 dice, harás también una mesa de madera de acacia, ¿no? Y habla de la mesa del pan de la presencia, ¿no? Otro de los mobiliarios que estaba dentro del santuario. El versículo 30 dice, pondrás sobre la mesa el pan de la presencia ante mí continuamente. Esa era tarea de los sacerdotes, ¿no? Renovar cada día el pan que colocaban en esa mesa como un símbolo de Cristo, ¿no? El pan como un símbolo, en última instancia, de Cristo y de su presencia permanente en medio de su pueblo. El versículo 31 habla de otro de los muebles que estaba dentro, el candelabro, ¿no? Dice, además harás un candelabro de oro puro. Habla también en el versículo 37 que tenía que tener 7 lámparas, ¿no? En el versículo 40 Dios le reafirma a Moisés la idea, dice, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Moisés acá no tenía que desviarse de cómo Dios le había dado los detalles y de cómo tenía que ser preparado este santuario y cada uno de sus elementos. Este santuario que después, más adelante, iba a ser materializado en un templo, ¿no? En la época del rey Salomón, el famoso templo, ¿no? de Salomón. Luego, cuando fue destruido, la reconstrucción del segundo templo, ¿no? que estaba presente en los días de Cristo. Pero lo primero que ellos tuvieron fue este santuario hecho de tiendas, este santuario que pudiera trasladarse a través del desierto mientras Israel todavía peregrinaba en busca de su tierra prometida. El capítulo 26 de Éxodo habla de las cortinas del santuario. Y ahí también hay detalles, los colores, cómo tenían que ser las cortinas, las medidas. Después léanlo si quieren. Yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo y porque quiero ir realmente a lo más importante del tema, ¿no? En el versículo 31 habla de también un velo de color azul. En el 33 dice, colgarás el velo de los broches, detrás del velo adentro pondrás el arca del testimonio. Este velo separará el lugar santo del lugar santísimo. Y acá hay un concepto interesante dentro de lo que era el santuario. El santuario, para primero entrar al santuario había un patio exterior, ¿no? Se conoce como el patio exterior, donde estaba el altar del sacrificio, el lavacro, ¿no? Donde se lavaban allí los sacerdotes, y luego entraban a la tienda propia del santuario, que a su vez, lo que acá nos dan este detalle, es que estaba dividido en dos partes, ¿no? Lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo encontramos allí el candelabro, encontramos la mesa de los panes, en el límite prácticamente, ¿no? Allí encontramos el altar del incienso, y en el lugar santísimo estaba ubicada el arca, ¿no? Con esa tapa, con el propiciatorio, con las tablas de los 10 mandamientos adentro, y desde donde se manifestaba la presencia de Dios. El versículo 35 dice, pondrás la mesa fuera del velo, ¿no? Al lado norte del santuario, el candelabro frente a la mesa, al lado sur. O sea, acá Dios le da las instrucciones de dónde tenía que ser ubicado cada mueble o cada elemento que componía el santuario, y cuál iba en el lugar santo y cuál iba en el lugar santísimo. El capítulo 28, ¿no? Nos va a hablar de las vestiduras sacerdotales, cómo tenían que ser esas vestiduras. También el capítulo 29 habla de la dedicación de Aarón y de sus hijos al sacerdocio, de la investidura de los sacerdotes, de la ofrenda, ¿no? Es establecido acá el sistema de ofrendas, cómo tenía que ser. Y el 30, ¿no? Hasta donde llegan todas las instrucciones del santuario, habla del altar del incienso, ¿no? Habla de distintos tributos, habla también del aceite, de la unción, habla del incienso, ¿no? Todos estos detalles nosotros lo podemos encontrar en los capítulos 25 al 30 del libro de Éxodo.
Pero ahora sí, quiero ir realmente a lo importante, a lo que impacta, ¿no? O a la enseñanza más importante que nosotros podemos sacar de todo esto, que para mí, repito, es una de las enseñanzas más importantes que tiene la Biblia y que increíblemente muy poco se conoce de esto, aún en el mundo cristiano, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy se conoce muy poco, aún en el mundo cristiano, más allá de estar a la vista, de estar en las Escrituras. Dijimos que la palabra clave era la que encontrábamos en el capítulo 25, versículo 9, que dice: harás el santuario y su mobiliario conforme al modelo que te mostraré, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios le mostró a Moisés, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó Dios el modelo que le mostró a Moisés, en base al cual él tenía que construir este santuario, colocar todo el mobiliario, instaurar el sistema de sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes, cómo debían ser las ofrendas? ¿Qué modelo le mostró Dios? ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Moisés? Bueno, afortunadamente no tenemos que improvisar, no tenemos que adivinar, sino que la respuesta está en la misma Biblia. Vuelvo a repetir, verdad importantísima de las Sagradas Escrituras, de la cual poco se habla, de la cual poco se predica, pero que es central para el plan de salvación y es central para mi relación personal diaria con Cristo, y sobre el final del tema les voy a explicar bien por qué. Bueno, vamos entonces a buscar en el libro de Hebreos, porque ahí vamos a encontrar la respuesta, ¿no? La respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál era el modelo, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Moisés como modelo para que él construyera todo esto? En el libro de Hebreos, capítulos 7, 8 y 9, tenemos la respuesta. Nuevamente, les recomiendo que ustedes puedan leer tranquilos estos 3 capítulos completos. Yo solamente voy a ir a una síntesis, ¿no? Por cuestión de tiempo. Pero afortunadamente acá tenemos una síntesis que el propio autor de Hebreos hace en el capítulo 8, ¿no? Capítulo 8, versículos del 1 al 5, es lo primero que vamos a leer. Dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Es decir, cuando hablamos del santuario, más allá de su mobiliario, más allá de los elementos, más allá del significado que tiene cada cosa, lo principal, lo más importante, no son los muebles, no son las cortinas. Lo principal y lo más importante es lo que dice el versículo 1, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y es ministro, dice el versículo 2, del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Atención con este versículo, el 5, ¿no? Estos sacerdotes, hablando de estos que justamente fueron instaurados allí en Éxodo 25, ¿no? Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario, justamente acá hace referencia, ¿no? Haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Acá la misma Biblia, en Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, nos lleva al capítulo que nosotros estamos considerando hoy, nos lleva a Éxodo 25. Y dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Primera gran verdad, hay un santuario en el cielo, ¿no? De la cual poco se habla, de lo cual poco se predica, pero la Biblia es clara, y no es el único lugar Hebreos de la Biblia que lo dice. Hay un santuario en el cielo, ¿no? Dice: por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario: haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero el punto principal, lo más importante, no es solamente que hay un santuario en el cielo. Lo más importante es que hay un sumo sacerdote en el cielo, que hay alguien que está ejerciendo una intercesión en favor nuestra, ¿no? Por eso el versículo 1 decía: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo, cuando se habla de la intercesión de Cristo, hay un versículo que a mí me gusta mucho,
que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, que resume de una manera asombrosa y excelente la obra de Cristo completa en nuestro favor, ¿no? Romanos 8:34 dice: Jesús es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros. Qué lindo saber que tenemos en estos momentos un intercesor en el santuario celestial. Qué lindo saber que ese intercesor es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el cual puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él asumió la forma humana. Él fue Dios hecho hombre, por eso Él nos entiende. Y esta es una de las grandes verdades que tiene la Biblia y que a veces es relegada, ¿no? A veces se predica o se habla mucho acerca de otras cosas y no se recuerda esto, que es tan importante y tan central en el plan de salvación y en la fortaleza que cada cristiano necesita. Claro, generalmente yo siempre lo ejemplifico con esto, ¿no? En Semana Santa, cuando se pasa alguna película cristiana, ¿a dónde termina la historia? Casi siempre termina en la cruz. Algunas películas, las menos, van hasta la resurrección. Pero ¿y después qué? O sea, Jesús vino, murió, resucitó, ¿y a dónde se fue? ¿Qué se fue a hacer? ¿No? Son preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Y la Biblia las responde. Romanos 8:34, Jesús es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, ¿y qué está haciendo? El que intercede por nosotros. Y acá Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote que en el santuario celestial, en el santuario que está en el cielo y en el cual se inspiró, ¿no? Una copia que Moisés hizo del santuario aquí en la tierra, en ese santuario del cielo Jesús está intercediendo en nuestro favor. Esto hace una diferencia notable y tiene una implicancia tremenda en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si Jesús vino a esta tierra y murió y resucitó y se fue al cielo y se terminó todo ahí, Jesús fue un gran maestro, dejó grandes enseñanzas, pero usted y yo hoy estaríamos solos, ¿no? Ahora, si como dice la Biblia, Jesús murió en la cruz, resucitó, se fue al cielo y en el cielo continúa con un plan, ¿no? O sea, en el cielo continúa intercediendo por cada uno de nosotros hasta el día en que Él vuelva. Eso cambia las cosas, ¿no? Eso hace que uno no esté solo en las luchas, en las dificultades, en las pruebas, en los momentos de dolor, en todo lo que tenemos que atravesar como seres humanos. Eso marca una diferencia fundamental. Déjenme compartir con ustedes para reafirmar esta idea una porción del capítulo 9 de Hebreos, versículos 23 en adelante, esta idea de Jesús, ¿no? Como nuestro intercesor en el santuario celestial. Hebreos 9, 23 dice: fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que esto. Es decir, en la realidad celestial no alcanzaba el corderito, ¿no? En la realidad celestial Cristo mismo se ofreció, ¿no? en la cruz, y Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿no? Como lo dice San Juan 1:29. El versículo 24 de Hebreos 9 dice: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios, ¿no? Nuevamente, con una claridad absoluta, la Biblia lo dice. Hoy nosotros podríamos habernos detenido en los detalles, ¿no? Del santuario que Dios le mandó construir a Moisés y que está todo el detalle así en los capítulos 25 al 30 de Éxodo, pero ese santuario era solo una copia, ¿no? Era solo un modelo, era algo que prefiguraba una realidad celestial mucho más grande, y es el santuario que está en el cielo, al cual Cristo fue a oficiar después de haber dado su vida por nosotros aquí en esta tierra, ¿no? Después de haber muerto en la cruz y de haber resucitado. Leo de vuelta al versículo 24, 9:24 de Hebreos: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Por eso mismo, a partir del momento que Jesús resucita y asciende al cielo y entra, ¿no? en este verdadero santuario, todo el sistema de sacrificios que practicaba el pueblo de Israel deja de tener vigencia, ¿no? Porque todo ese sistema, una vez que la realidad misma, Cristo, muere en la cruz,
asciende al cielo y entra en el santuario celestial, todo eso que era copia deja de tener trascendencia, ¿no? Porque ya la realidad misma estaba ocurriendo. El versículo 27 y 28, ¿no?, del mismo capítulo dice: y así como está ordenado que los hombres mueran una sola vez y después enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos en él esperan, ¿no? Interesante cómo habla aquí también de que Jesús, una vez que termine esta obra de intercesión y de juicio en el cielo, donde él presenta los pecados de cada ser humano y donde él presenta también su sangre, su sacrificio, ¿no?, en favor de cada pecador, una vez que esto termine, Jesús va a regresar, ¿no?, que es la promesa más maravillosa que nosotros tenemos en la Biblia. Y todo tiene más sentido, ¿no? O sea, Dios tenía un plan establecido desde la fundación del mundo, dice la Biblia, ¿no? O sea, cuando la humanidad cae en pecado, cuando la rebelión toma este mundo, Dios tenía un plan. Y ese plan no era solamente que Jesús viniera, muriera en la cruz y resucitara. No se termina ahí, ¿no? Lo trágico es que la mayoría, inclusive de los cristianos, muchas veces pensamos que se terminó ahí y no se terminó ahí. Porque en ese caso estaríamos hablando de un Jesús histórico, como les decía recién, ¿no? Un Jesús histórico que fue bueno, que dejó enseñanzas, que dejó valores, pero es mucho más que eso. La Biblia me presenta a Jesús como el único y como mi perfecto intercesor y sumo sacerdote en el santuario celestial, ¿no? En ese santuario que está en el cielo. Voy redondeando el tema, no me quiero extender más. Les voy a dar alguna bibliografía por si ustedes desean estudiar un poco más. Hay un tema que es interesante, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que contiene todas las profecías, ¿no?, para el tiempo presente. En el libro de Apocalipsis, casi cada una de las visiones que se dan desde un lugar distinto de este santuario que está en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Por los elementos, ¿no?, o los mobiliarios que Juan detalla en las visiones, ¿no? Ahí yo le voy a dar algo de bibliografía, si ustedes quieren anotarse. Por ejemplo, pueden leer Apocalipsis 15:5, Apocalipsis 8, del 3 al 5, Apocalipsis 11:14, Apocalipsis 11:19, y yo solamente voy a compartir con ustedes un ejemplo, el de Apocalipsis 1:12, para que ustedes vean que esta realidad del santuario celestial también está plasmada en el libro del Apocalipsis. Allí justamente, Apocalipsis 1, versículo 10, el apóstol Juan dice: estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que dijo: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y una vez vuelto, ¿qué es lo que ve Juan? ¿No? Una vez que él escucha esta voz de Dios, se da vuelta, y cuando se da vuelta para mirar, ¿qué es lo que ve? El versículo 12 dice: y una vez vuelto, vi 7 candelabros de oro. ¿Dónde estaba ubicado el candelabro? Allí en la entrada, ¿no?, en la parte del lugar santo de este santuario que está en el cielo, y que había una copia en la tierra en la época de Moisés y luego en la época de Salomón y en la época del segundo templo. Fíjense cómo esta es una muestra, pero yo le di los otros pasajes donde ustedes se van a encontrar con que muchas veces en el Apocalipsis se mencionan muebles, ¿no?, o elementos que están dentro del santuario celestial, con lo cual casi todas las visiones que hay en Apocalipsis están dadas desde un lugar distinto del santuario celestial, ¿no? Un tema amplio, interesantísimo, pero que siempre hay que resumirlo en Hebreos 8, 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo, lo más importante, es que tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Lo más importante es que Jesús está ahí intercediendo por nosotros, y eso marca y hace la diferencia en nuestras vidas. Ahora bien, la última pregunta que voy a hacer: ¿por qué esto no está tan difundido hoy? ¿Por qué casi nadie sabe que hay un santuario en el cielo y de que Jesús, después de que resucitó y subió al cielo, está en el santuario intercediendo por nosotros? ¿Por qué tan poquita gente conoce esto, inclusive dentro del mundo cristiano, inclusive estando esto escrito en la Biblia, ¿no?, con absoluta claridad y certeza?
¿por qué se conoce tan poco? ¿No? Y eso es un tema que en algún momento vamos a desarrollar cuando estudiemos el libro de Daniel, ¿no? El libro del profeta Daniel. Yo les voy a adelantar simplemente esto para tratar de dar una pequeña respuesta a lo que acabo de plantear. Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9 hablan de un poder que gobernó en esta tierra, ¿no? Habla de varios poderes el libro de Daniel, pero puntualmente Daniel 7, 8 y 9 habla de un poder que gobernó esta tierra a lo largo de más de 1200 años, 1260 para ser exactos según las profecías que están allí. Ese poder actuó durante la Edad Media. ¿Y qué hizo ese poder? Ese poder atacó distintas cosas. Y una de las cosas que atacó, y que lo dice con todas las letras, dice que atacó el santuario, ¿no? O sea, la verdad del santuario fue atacada por este poder. Y lo que les voy a decir es totalmente comprobable, hasta se le puede preguntar a la inteligencia artificial, se le puede preguntar a Google. Durante la larga Edad Media, muchas de las verdades que estaban en la Biblia, algo parecido ocurrió con el sábado, muchas de las verdades que estaban en la Biblia fueron reemplazadas por tradiciones, ¿no? Y por pensamientos del hombre. Por ejemplo, una de las cosas que fue reemplazada y que es lo elemental que estamos hablando hoy es la intercesión de Cristo, ¿no? O sea, en la Edad Media se empezaron a colocar otros intercesores, ¿no? Entonces, este es intercesor, esta es intercesora, aquel es intercesor, pero ya se dejó de hablar de Cristo como el intercesor, ¿no? Se dejó de hablar de la realidad celestial, de que Cristo después de resucitar se fue al cielo para continuar con un plan, que no se terminó todo en la cruz ni en la resurrección, sino que hay un plan que sigue en el cielo, que tiene un tiempo determinado, que está muy bien detallado en las profecías de la Biblia, que va a terminar muy pronto y que cuando eso ocurra, como leímos en Hebreos 9, en los últimos versículos, Jesús va a regresar. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Así que bueno, amigos y amigas, espero que les haya servido, que nos haya servido el tema de hoy. Les pido que más que nunca lo puedan compartir, ¿no? Porque esta es una verdad central, importantísima, como les decía, no solamente por lo que implica en el plan de salvación, sino por lo que implica saber que no estamos solos, que tenemos a alguien ahí en el cielo intercediendo por nosotros, ¿no? Esta es una verdad fundamental, cambia nuestra vida esta verdad. El enemigo se ha ocupado de ocultarla, ¿no? De hacer que no sea conocida, y tuvo ese plan, ¿no?, sistemático allí durante la Edad Media, a través del cual logró un poco este objetivo. Por eso nuestra responsabilidad es predicar esta como otras grandes verdades que hay en la Biblia. Compartamos el video, compartámoslo con algún amigo, con alguna amiga, y hagamos que esta verdad pueda llegar, al menos en esta semana, a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. En 7 días, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar.